equipo de comunión. Ahora sí, nos centramos entonces en el tiempo de la palabra y vamos a abrir la Biblia por Apocalipsis capítulo 3. Estamos llegando ya al final de los mensajes a las iglesias y en el caso de hoy vamos a Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13, donde vamos a ver el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y leemos la porción. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues Señor, en esta mañana queremos oír lo que tu Espíritu dijo a esas iglesias, pero lo que tu Espíritu también nos está diciendo en esta mañana a nuestra iglesia y a cada una de nuestras vidas. Dirige a Eduardo en cada palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tenéis vuestros boletines a mano, será interesante seguir, porque todo lo que voy a decir está aquí en titulares. Y quisiera dirigir vuestra atención no tanto a la iglesia en Filadelfia, sino al Señor de la iglesia en Filadelfia. En otras palabras, lo que quisiera ir resaltando es en estos pocos versículos lo que podemos aprender de Jesús mismo. Quizás una de las grandes cosas que encontramos en estos versículos es como el Señor dice: yo te amo. Versículo 9 al final: que todos reconozcan que yo te he amado. Y seguramente que este es el mensaje más maravilloso y sorprendente de todo, que podemos ir a casa con este parte del versículo resonando una y otra vez en nuestros oídos. Dios dice: yo te he amado, sabiendo cómo somos y todo, y sigue persistiendo diciendo: yo te he amado. Pero entonces digo que quisiera seguir dirigiendo vuestra atención al Señor de la iglesia y no tanto a la iglesia en sí, esta vez, aunque sea una iglesia ejemplar, porque no encontramos ninguna crítica. El Señor no llama la atención a esta iglesia como llama a las otras iglesias, menos una. Pero como hemos cantado, o como cantamos frecuentemente, fija tus ojos en Cristo, donde están bien. Eso es lo que quisiera hacer esta mañana con vosotros. Mira en versículo 7.
dice, yo tengo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí podemos notar en esta presentación de Cristo tres cosas. La primera es su carácter. Dice que Él es el santo, el verdadero. La santidad o la brillantez de la pureza absoluta es lo que impresionó tanto a Isaías cuando estaba en el templo en Isaías capítulo 6. En tiempo de duelo, tiempo de incertidumbre, tanto personal como familia como iglesia, él dice, en el año que murió el buen rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaba el templo, o sea, toda su realeza llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Eterno de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Daban voces. En otras palabras, el grito era constante, gritando el uno al otro, santo. Y su tema es la santidad, la brillantez del Señor, esta pureza total, absoluta, y su presencia en toda su gloria, en toda parte, en todas partes. Santidad. Digo, brillantez, una manera de entender esta palabra. Brillantez de la pureza absoluta. Sugiere el hecho del Dios inaccesible, como Pablo dice en 1 Timoteo 6:16. El único, hablando de Dios, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. O sea, su carácter es santo. Pero también dice, esto dice el santo, el verdadero. En otras palabras, podemos confiar totalmente en su palabra. El que habita en la luz inaccesible, nos dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y la frase allí es muy enfática. En ninguna manera le echaré fuera. ¿Has venido a Cristo? ¿Lo conoces como tu Salvador personal? ¿Como el gobernador en tu vida? ¿El que manda? ¿El soberano? Si has venido a Él, dice, en ninguna manera no te echaré fuera. Este es su carácter, el santo, el verdadero, pero también habla de su posición o su oficio. El que tiene la llave de David. Llave significa gobierno. Cristo es el legítimo descendiente del rey David, el que representaba la monarquía dignificada y más renombrada del pueblo de Israel. Y entonces, la persona que tiene la llave de David es el Señor Jesucristo. ¿Qué implica eso para los creyentes que estaban sufriendo tanta persecución, como dice en el versículo 9? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa para los mártires si Él dice que Él tiene la llave de David? Simplemente está diciendo que Cristo, a pesar de las apariencias, sigue en control. Sigue en control. ¿Podemos decir esto de nuestra propia vida? De nuestras circunstancias. Él sigue en control. Sigue siendo el soberano. Sigue sentado en su trono. Es lo que Isaías vio en capítulo 6 de su profecía. En el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado en un trono alto
y sublime. En un momento de duelo, en un momento de incertidumbre, él pudo ver al Señor. Es curioso que él lo vio en el templo, o sea, cuando estaba, tuvo esta visión, cuando estaba en el sitio donde se reúne el pueblo del Señor. Y cuántas gracias podemos dar al Señor, que tantas veces le vemos a Él en una forma nueva, cuando estamos congregados. No solamente su carácter, el santo y verdadero, no solamente su posición, el que tiene la llave de David, sino también su ministerio, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abra. O sea, nuestras responsabilidades de servicio están en sus manos. Él conduce todo según sus eternos propósitos. Un día un joven se acercó a su pastor y decía: quiero servir al Señor, pero estoy muy preocupado, no sé dónde. Y entonces el pastor le tomó aparte y dijo: mira lo que dice el Mateo 28, versículo 18. Dice: Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y entonces el pastor le dijo al joven: no te preocupes, el Señor moverá cielo y tierra para ponerte en el lugar que Él quiere. Síguele a Él. Y me parece que esa es la idea cuando Él dice: yo tengo. ¿Qué es lo que tiene? Entre otras cosas, tiene la llave de David. Él sigue siendo el gobernador. Este es el mensaje de consuelo para los creyentes en Gaza. Este es el mensaje de consuelo para los creyentes en Ucrania, en Sudán, en la China, en Nigeria y en la India y en tantos sitios donde es peligroso vivir por el Señor. Él tiene la llave de David. Sigue siendo el rey. Y creo que es bueno para nosotros ir mirándolo así esta mañana. Pero ¿qué más? Versículo 8 dice: yo sé, dice, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Yo sé, yo conozco tus obras. El Señor te conoce perfectamente. Perfectamente. Salmo 139, versículos 2 y 3 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, cada vez que te has sentado hoy, el Señor lo ha sabido. Cada vez que te has levantado para cantar, también el Señor ha sabido. Pero durante toda esta semana también. Y todo lo que vas a hacer esta semana. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Por lo tanto, cuando el Señor dice al pueblo en Filadelfia: yo conozco tus obras, está diciendo: yo te conozco tus motivaciones, aunque otros pueden interpretar mal lo que dices o lo que haces. Yo sé, y también conozco tus anhelos de servicio. Y también yo conozco, dice el Señor a nosotros también, yo conozco vuestras limitaciones. Se acuerda de que somos polvo. Él sabe que no somos perfectos y sabe nuestras limitaciones. Y también sabe las oportunidades de servicio que Él ha puesto delante nuestro. Por esta razón dice que he puesto una puerta delante de ti. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Voy a proponer que nuestro problema frecuentemente es que no lo vemos. No vemos las puertas que Él pone delante nuestro. Y tenemos que pedir: abre mis ojos para que pueda ver a las personas como lo ves tú. ¿Podéis recordar lo que ocurrió en
Juan capítulo 4. Un momento muy importante. El Señor dice a los discípulos, id a tal pueblo para comprar comida. Y entre tanto él estaba evangelizando al lado del pozo. Luego vinieron los discípulos y entonces dicen, maestro, aquí tenemos comida. El Señor dice, yo he comido comida que vosotros no sabéis. Entonces ellos pensaban, pues quizás alguien le había traído comida. Y el Señor dice, nada de eso. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Entonces seguía diciendo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, blancos para la siega. Y seguramente en aquel momento es cuando la gente estaba saliendo del pueblo de Sicar, viniendo hacia él. ¿Cuál es la diferencia? La gente sus discípulos habían ido al pueblo y habían visto al verdulero, había comprado. Habían visto al carnicero, habían comprado. Habían visto distintas tiendas. Y eran solamente tiendas, solamente personas que vendían cosas. ¿Cómo ves tú a la gente? ¿Simplemente así? ¿Personas que están en una tienda? ¿O ves como personas que necesitan al Señor? Que necesitan tu compasión, necesitan el Evangelio, necesitan amor. ¿O simplemente lo ves como personas que me van a servir café cuando lo pido? Quizás tenemos que ir pidiendo, Señor, abre mis ojos para que pueda ver a las personas como las ves tú. Y el Señor de la iglesia en Filadelfia también les asegura que sabe 3 cosas más de cada uno personalmente. Vamos a ver. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, la palabra utilizada es la raíz de nuestra palabra dinamita. Te sientes con poco dinamita, te sientes con poco vigor, poca energía, pocos ánimos en tu vida cristiana. Puedo hacerte recordar que uno de los motivos del regalo del Espíritu Santo en tu vida es para ir dándote nuevas energías, nuevas fuerzas contra la tentación. Quiere ir dándote una nueva vitalidad al ir andando con Él. Uno de los motivos de este regalo que el Señor te ha dado del Espíritu Santo en tu vida. Y Dios reconoce que tienes poca fuerza. Por lo tanto, no te desanime, pero a la vez el Señor apunta algo más. Es la segunda cosa. Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Sabe que intentas vivir conforme a la voluntad del Rey. Sabe que estás queriendo obedecerle día tras día. Y esto da como resultado claro, porque dice, tercera cosa que sabe, y no has negado mi nombre. O sea, reconoce que tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y por eso, puesto que no habían negado su nombre, puesto que guarda la palabra de Cristo, engendra una lealtad inquebrantable a su nombre. Y por eso que nos conviene saturarnos de su palabra. ¿Qué dice la Escritura? Salmo 119, versículos 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Eso es lo que hemos estado cantando esta mañana. Como me ayuda a derrotar al enemigo. Entonces, Cristo dice a esta iglesia que ha estado sufriendo, dice, reconozco que tienes poca fuerza,
pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Un comentarista ha dicho eso. Solo un poco de poder, no nos preocupemos. Podemos emplearlo dentro de la oportunidad de las puertas de evangelismo que Él abre. Poca fuerza no estorba que nuestra fidelidad puede ser grande. En el boletín hay otra cosa. Yo protejo. O sea, no solamente el Señor tiene, no solamente el Señor sabe, sino también el Señor también te protejo, dice el Señor. Mira el versículo 10, porque el versículo 10 sigue la misma idea del versículo 8. Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Podemos notar cómo el Señor nos asegura que nuestra fidelidad a su palabra tiene una poderosa recompensa. Yo te guardaré. Tenemos que ser fieles a su palabra. ¿Y cómo podemos ser fieles a su palabra? ¿Y cómo es que Él nos guardará? Pues ayudándonos a ser conscientes y disfrutar de la inquebrantable promesa suya. He aquí, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Esta semana Isaías 46, versículo 4, ha venido con nuevo impacto en mi propia vida. Dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os sorprenderé yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. En otra traducción lo ponía así, yo seré tu Dios durante toda tu vida, hasta que tengas canas por la edad. Yo te hice y cuidaré de ti. Yo te sostendré y te salvaré. ¿No es un versículo fabuloso esto? Apúntalo ahí en el boletín. Isaías 46, versículo 4. Yo seré tu Dios durante toda tu vida, hasta que tengas canas por la edad. Yo te hice y cuidaré de ti. Yo te sostendré, te salvaré. Luego, esta iglesia en Filadelfia, que según el versículo 9 estaba sufriendo tanta oposición religiosa, el Señor dirige su atención a una verdad que podrá levantar el ánimo de cada cristiano. Yo vengo. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. La promesa del regreso del Rey. Quizás podríamos ir diciendo pronto, Señor, ha pasado casi 2000 años. Bueno, vale, aunque otros predicadores han señalado, Pedro dice, 1000 años es como un día, por lo tanto para el Señor han sido 2 días. Pero no, la cuestión es que yo vengo pronto, que tenemos que vivir esta realidad como si fuera esta misma tarde. ¿No sería fabuloso que el Señor tuviera en sus planes venir esta tarde? No tendrías problemas de la hipoteca para este mes, ni para llegar al final del mes. No tendrías Pero un momento, la idea es vivir esta realidad. El Señor regresa. El hecho de que Él dice, yo regreso, yo vengo pronto, no significa que adoptamos una actitud de escapismo, sino que tenemos que tener como un incentivo tremendo para mayor responsabilidad de nuestro servicio y nuestra vida diaria. El Señor regresa y hay tanta gente que todavía no lo conoce. Tanta gente en nuestro pueblo aquí. Tanta gente alrededor tuyo, quizás las personas con las cuales trabajas o tus vecinos no lo conocen.
No tenemos mucho tiempo porque dice, vengo pronto. Entonces, ese es un estímulo para ir y trabajar en evangelizar y comunicar la palabra. Cristo está cerca. Entonces, ¿nos echaremos a dormir? ¿A ser ociosos? ¿Dejaremos de estudiar su palabra? ¿Dejaremos de trabajar? ¿Dejaremos de servir al Señor? Todo lo contrario. Y como el Espíritu Santo nos ha dicho por medio de Pablo, voy a leer unos versículos. Primera carta que Pablo escribió a los tesalonicenses, capítulo 4. Porque el Señor, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. O sea, nada secreto aquí, es todo muy abierto, con mucho ruido, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. El aire de recibir al Señor es como la gente sale del pueblo para recibir al Rey. Para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Y entonces dice esta palabra, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, el hecho de que el Señor regresa es motivo de mayor aliento, mayor entusiasmo, mayor deseo de servirle. Ahora, la doctrina de la segunda venida de Cristo nos afecta según la condición de nuestra vida. Si no estamos andando muy bien con Él, quizás diríamos, Señor, no vengas hoy. Es como un reto de que vayamos viviendo como debemos vivir. Y también un consuelo. Señor, gracias porque regresas. Y vas a poner orden en este mundo de tanto caos. Por esta razón, Apocalipsis termina con la oración. Cuando el Señor dice, yo vengo en breve, entonces el apóstol dice, sí, Señor, ven pronto. Y estoy seguro que este es el grito de tantos hermanos nuestros en otros países que están sufriendo tanta persecución o están sufriendo los efectos de guerra. Sí, Señor, ven pronto. Por lo tanto, es un reto, es un consuelo en esta vida presente y consuelo para vida futura. Y por esta razón sigue diciendo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Ya miraremos esto en un instante. Versículo 12 dice una promesa fantástica. Yo hago, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Yo haré columna en el templo. En medio de un mundo, una sociedad que tambalea, Dios nos promete que nos dará una estabilidad, una firmeza, como una columna. Y hay un tremendo significado en estas palabras. Es que en el templo que Salomón construyó, hubo 2 columnas impresionantes de bronce en la misma entrada del templo. Y cuando fue destruido el templo, una de las cosas que los invasores querían llevar era estas columnas. Pero cada vez que la gente entraba en el templo, estaban oyendo algo, unas palabras bien claras. Es que cada una de estas columnas medía un total de 11 metros de altura. Y el rey les dio a cada uno un nombre, Jaquín y Boaz. Y al entrar el pueblo para adorar, estas 2 enormes columnas les predicaba. Nombre, Jaquín.
nombre de una de estas columnas. Se deriva de una raíz hebrea que significa Él establecerá firmemente. Él establecerá firmemente. Por lo tanto, aquella columna representa la promesa de Dios de establecer y sostener a su pueblo. Es un recordatorio de la seguridad y la estabilidad que viene de la presencia de Dios. Y Dios te dice a ti, bueno, estos creyentes en Filadelfia, te haré a ti como una columna. Él establecerá firmemente. La otra columna llevaba el nombre Boaz, que significa en él está la fuerza. Este nombre simboliza la fuerza y el poder de Dios en su pueblo. Es un recordatorio de que el poder de Dios es la fuente, es la fortaleza del templo y de Israel, de su pueblo. Estas columnas no solo tenían una función estructural, sino también servían como símbolos teológicos y espirituales, recordando a los israelitas las promesas y la presencia de Dios en medio de ellos. Y por lo tanto, tengo una pregunta. ¿Qué nombre te pondría el Señor para hacerte recordar su presencia en tu vida? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es el nombre que el Señor te pondría para hacerte recordar su presencia en tu vida? Te pondría el nombre de Jaquín, haciéndote recordar su promesa de establecerte y sostenerte. O te pondría el nombre de Boaz, haciendo patente en tu vida que es el poder de Dios, el que es la fuente de tu fortaleza, resistencia, constancia y energía. Realmente no importa el nombre, pero importa el significado. El Señor quiere ir estableciéndote y sosteniéndote en cada momento. Y es solo debido a Él que tienes resistencia, que puedes vivir por Él. Y el Señor añade, y nunca más saldrá de allí. Aquellas columnas literales de Salomón sí fueron quitadas, pero el Señor dice, yo te haré columna y nunca más saldrás de allí. ¿Qué significa? Una seguridad total de permanencia cerca de Él mismo. Una seguridad total de permanencia cerca de Él. Finalmente, si quedara alguna duda de que nos guardará hasta el final, afirma, escribirá sobre nosotros 3 cosas. Último punto, versículo 12. Escribirá sobre ti el nombre. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué significa eso? Es porque le pertenecemos y vamos siendo transformados a su imagen más y más. Hemos estado cantando una canción esta mañana y hemos dicho, Él me transformó. Tiempo pasado. Él me transformó. Sí, es un paso inicial en nuestra vida cristiana. Ahora tenemos que ir diciendo, Él me transforma, porque es un proceso constante, día tras día. El Señor no te deja solo. No es deja simplemente que te ha transformado, te ha iniciado tu andar con Él y ya está. No, va trabajando en nosotros. Entonces dice que va obrando en nuestra vida. Hago la pregunta, vivimos a la luz de este privilegio, de que Él está transformándonos? ¿Cómo nos transforma? Pues por medio de circunstancias,
por medio del roce, el contacto con otros creyentes y por medio de su palabra. Nos va transformando. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, porque le pertenecemos. Segunda cosa, y también escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, lo cual desciende del cielo de mi Dios. ¿Qué implica eso? Que escribirá sobre nosotros el nombre de la Nueva Jerusalén. ¿Qué implica? No seremos extranjeros en el cielo. No seremos extranjeros en el cielo. Tenemos el pasaporte en regla. Somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Disfrútalo. Sí, podemos ir pensando, somos extranjeros, raros aquí. Tenemos el pasaporte, todo en orden para el cielo. ¿Ese sí lo conoces? Si no lo conoces al Señor como tu Salvador personal, puedo rogarte a venir al Señor, arreglar las cosas, venir delante del Señor con sincero arrepentimiento, pidiendo que Él te perdone, aunque no lo mereces, no lo merecemos ninguno. Y entonces ir diciendo, Señor, quiero servirte, quiero seguirte todos los días de mi vida. Tercera cosa que escribe, mi nombre nuevo. Es una cosa curiosa. Es que el Señor tiene que recibir todavía honores no revelados. Y Él compartirá entonces su nombre nuevo con nosotros. ¿Qué implica eso? Todo esto habla de la perfecta unión entre el Rey y nosotros. Si ahora vamos por las puertas de la oportunidad que Él nos abre, tal como ha dicho aquí, si hacemos esto hoy, entonces mañana recorreremos su entrada triunfal final. ¿Qué cosas más maravillosas tenemos delante? Conclusión. Nuestra coronación depende de nuestra fidelidad. Nuestra coronación depende de nuestra fidelidad para recibir aquellas coronas en el cielo. Pero nuestra lealtad depende del Rey que nos ha adoptado en su familia. El hecho de que somos hijos suyos, todo de gracia. No hemos estado cantando sublime gracia. Segunda conclusión. Las puertas de oportunidad de servicio serán diferentes para cada uno. Lo importante es nuestro ferviente deseo de servirle, en compartir el Evangelio con otros, por ejemplo, y reconocer que es Él que nos da estas oportunidades. Las oportunidades que tendrás esta semana de servicio son diferentes a las mías, pero tenemos un ferviente deseo de servirle. Y nuestra gratitud hacia Él nos empujará a aprovechar cada circunstancia para hablar de Él o de servir a otros. Y también reconocer, tercera conclusión, todos deseamos llegar al cielo y disfrutar estar con el Señor y con los demás miembros de su familia en perfecta paz, armonía y vigorizante salud, bienestar y actividad. ¿Cierto? Deseamos llegar. Deseamos que el Señor regrese pronto. Pues aquí, viviendo como familia, en nuestra iglesia, estamos experimentando un anticipo del cielo. Vale, allí tendremos voces que realmente podemos cantar bien. Pero podemos ir experimentando un anticipo aquí y ahora. El servicio entre nosotros, el amor que estamos generando entre nosotros por el Espíritu Santo, es todo un anticipo del cielo. Por esta razón,
Uno de los motivos porque nos gusta venir a la iglesia. Uno de los motivos porque es bíblico disfrutar de esto. Es lo que el Señor ha previsto. Vamos a aprovecharnos de su regalo de compañerismo cristiano, recordando que el Rey nos dice 6 cosas. Yo tengo, soy el Rey supremo, tengo la llave. Yo sé toda tu circunstancia porque yo te he puesto allí, en tu circunstancia. Yo sé tu circunstancia, yo te he puesto allí. Y el Señor dice, yo sé, yo te protejo en toda circunstancia. También yo vengo pronto. Yo hago en ti una obra de estabilidad, como una columna. Y yo escribo mi nombre en ti. ¿Por qué? Porque mío eres. Mío eres. Vamos a ir disfrutándolo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pues después de escuchar todas estas cosas que nuestro Señor tiene, es apropiado que ahora respondamos ante Él en oración y vamos a pedirle ayuda para mantenernos firmes y fieles hasta el día en el que vuelva. Anhelamos su vuelta, anhelamos verle, pero hasta que llegue ese día vamos a pedirle que nos ayude a seguirle fieles para ese día recibir pues nuestra corona. Y confiemos también en Él en cada situación, sabiendo que Él es soberano, que Él tiene la llave de la puerta de David, pero es la llave de todo lo que ocurre en nuestra vida. Así que te pido que puedas responder en oración de forma libre ahora al Señor.